Entonces lo que yo voy a hacer es crear una aplicación de la cual me pueda conectar desde mi equipo, ¿no es cierto?, desde mi programa, hacia un consumo de servicio o hacia un servidor específicamente, ¿ya? Y esas conexiones se hacen por medio de algo que se llaman Request Response y se hacen por medio de un protocolo denominado Hypertext Transfer Protocol, HTTP, ¿ya? La idea es que yo pueda acceder a este servidor y pueda rescatar esa información. Y una vez que yo la rescate, la pueda iterar dentro de mi programa. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es hacer consumos de servicios. El consumo que vamos a hacer, en este caso, se denomina JSON. ¿Estamos? Bien. Entonces, para eso, vamos a crear un proyecto que le vamos a dar el nombre de uso JSON, que son los JSON. El entorno voy a seguir trabajando en el mismo de siempre, con un sistema intérprete 3.10. Y para este caso le voy a dejar el main, porque voy a programar sobre el main. ¿Ya? Así que ahí va a quedar la estructura. Le damos crear y, ¿no es cierto?, nos va a generar en este caso nuestro proyecto. Voy a hacer algunos pequeños cambios en un segundo. Nuestro proyecto y nuestro sistema intérprete. ¿Se recuerdan de eso? Ya, ¿cuándo usábamos eso? Ya, si no me responden esto, quiere decir que entonces voy a colocar una cantidad de unos brutales en la segunda evaluación. Bueno, en la tercera. ¿Cuál es la pregunta, profe? Disculpe. ¿Qué es lo que hacíamos en esta etapa? Segregar el... ¿Cómo se llama? El intérprete de la base de datos. No. No era el intérprete de la base de datos. O sea, no me acuerdo cuál es la palabra. ¿El driver? Se instalaba, ¿no es cierto?, el driver de conexión. Eso. ¿Ya? Ahora lo que hacemos es ir a la opción de más y van a buscar a la opción que se llama requests. Ya, aquí tengan cuidado con esto, ¿ah? Hay muchos requests, ¿correcto? Pero hay un solo request. Es como estar en la sala de clase con un yo, que así como el único. En la sala de clase, los finales de semestre, con yo. ¿Estamos? Entonces, ojo, este es el único. Ahora, ¿cómo yo sé que este es el driver que me sirve? Se los comenté al inicio de la clase. ¿Cómo puedo saber yo que este es el driver que tengo que ocupar? Porque dijimos que la conexión que íbamos a hacer la íbamos a hacer por medio de un protocolo, que era el protocolo HTTP. Y ahí ustedes se dan cuenta, dicen Python HTTP for Humans. ¿Correcto? Entonces, por eso sé que este es el correcto. ¿Ya? Tengan cuidado, insisto, es requests. ¿Ya? Porque hay muchos requests sin la S final. Pero no son para ser usados con ese protocolo. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Hacemos la instalación del paquete, lo que se demora un par de segundos. Termina la instalación, cerramos acá. Y aquí obviamente nos vamos a dar cuenta que instaló Certify, Charset Normalize, Requests y URL Edit 3. ¿Ya? Son como los paquetes que instalan. Le damos OK y ya cumplimos con el primer punto, ¿no es cierto? El segundo paso tiene que ver con importar a JSON y requests. Entonces colocamos import JSON, request. ¿Sí? El tercero es crear una URL, ¿ya?, para acceso al servidor. Y para eso utilizamos la palabra URL, que va a ser igual a request.get. ¿Se acuerdan lo que era get? ¿Lo que significaba get?
Correcto, muy bien. Get significa que quiero rescatar, quiero mostrar, ¿no es cierto? Porque set significa que voy a colocar, poner, cambiar, ¿ya? Y aquí colocamos, ¿no es cierto?, la URL que teníamos nosotros al inicio. Lo que viene ahora es un opcional, ¿ya?, que tiene que ver con verificar el acceso al servidor. Y para eso hacemos un print de URL. Aquí pónganme un poquito de atención. Voy a ejecutar esto y quiero que observen acá. Miren, fíjense que cuando yo hago un print de URL, lo que estoy teniendo es un response 200. Yo les dije que cuando yo trabajo con un protocolo de tipo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, estoy trabajando con un protocolo que es de tipo Request Response. Request quiere decir que yo le hago una solicitud al servidor. Response significa que el servidor me responde. O sea, como un PIC. Sí, podría ser así, podría ser como un concepto de PIC, muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, el response que yo tuve ahora como respuesta es response 200. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya. Observen qué pasa cuando yo altero la URL y miren lo que sucede. ¿Qué significa response 404? Que no responde, que está mal. Eso, que no está la página. Que exacto, específicamente es eso, que no encuentra la página. Entonces, como es un protocolo, el response del protocolo, cuando es 404, quiere decir que no encuentra la página o que en estricto rigor no tiene acceso al servidor. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto no existe en el lugar donde yo estoy pidiendo que lo busque. ¿Ya? Entonces me está diciendo que en estricto rigor, esto que está ahí posiblemente sí exista, pero eso no existe. Por lo tanto, me está diciendo que esto no existe en este servidor. ¿Se entiende? Es la parte cuando ustedes participan, por si acaso. Es como buscar un dato en una. Como buscar un dato en una base de datos que no está. No, porque lo que me está diciendo acá es que no estoy buscando un dato, estoy buscando un servicio. Entonces le estoy diciendo, oye, por casualidad todos, que puede ser un TXT o lo que sea, en este caso un JSON, ¿existe en el servidor? Y me va a decir, no, no existe. Correcto, entonces esa es la respuesta del response. No tiene que ver con la base de datos, no se confundan en esa parte, sino que tiene que ver con un consumo de servicio. ¿Ya? Cuando el valor o la escritura de la URL es correcta, entonces el response es 200. Response 200 quiere decir que sí existe. Mientras yo tenga un response 200, quiere decir que la URL o la solicitud a ese servicio sí está. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, por eso le coloqué opcional, porque esto a mí que me permite ver si en realidad la URL está bien escrita o mal escrita en realidad. Técnicamente es eso. ¿Vea? Luego, en el punto número 4, lo que vamos a hacer es rescatar el texto, ¿sí?, de la URL y lo pasaremos a un text. Entonces, text va a ser igual a, en este caso, URL punto text. Ya, aquí voy a volver a imprimir text para que vean qué es lo que logré hacer. Entonces, en la URL yo ya sé que en este caso está accediendo a un servicio que es un texto, ¿no es cierto? Ya, pero miren lo que va a pasar acá. Miren lo que sucedió. Ahora me imprimió el texto. Eso quiere decir que primero comprobé que el servicio existiera, ¿no es cierto? Y luego lo que hice fue decirle que desde esa URL me trajera el texto. Es decir, todo lo que está acá fue traspasado ahora a una variable de tipo o de nombre text, ¿correcto? Pero al ser un text, yo no lo puedo iterar, porque es un texto, ¿no? ¿Correcto?
Entonces lo que tenemos que hacer ahora es convertirlo. Lo convertimos en un objeto de tipo list o de tipo diccionario. ¿Ya? Entonces, para eso, ojo que esto lo voy a dejar en comentario porque como son muchos datos, después nos va a echar un poquito. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer como número 5 tiene que ver con el hecho de convertir el texto, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos en un objeto de tipo list o tipo diccionario. Ya, aquí yo le doy un nombre cualquiera. Para mí, lo que yo voy a traer desde ese lugar van a ser clientes. Entonces, yo voy a decir que los clientes van a ser igual al JSON.loads, por si acaso, no load, ¿ya? ¿De quién? En este caso, del texto, ¿sí? Y voy a imprimir a clientes. Botón derecho, correr, y miren lo que sucedió ahora. Lo que yo acabo de hacer es decirle que toda la información que está en el texto se convierta en un objeto de tipo diccionario o de tipo lista. Pregunta, ¿de qué tipo es el objeto clientes? ¿De tipo lista o tipo diccionario? Que está dentro del... ¿Tipo lista o diccionario? En paréntesis, corchete. Listo. Sí, pero está dentro de otra... ¿Por qué? Porque tiene otro paréntesis especial. Está dentro de otra... La lista, o sea, el diccionario está dentro de la lista. Que la lista tiene dentro harto diccionario. De que al final está haciendo una lista. Una lista que está contiene diccionario. Eso. Sí, qué guacho. Puedo, pero a la mierda. Puta la wea, ¿por qué no lo dejé mover? Ya, pues, escucho. ¿Por qué razón? Ahora, ¿Qué era el cliente eso? esto, cliente, ¿es un objeto de tipo lista o diccionario? Cliente sería lista ¿Por qué? porque por lo que vemos empieza con paréntesis corchete. Bueno, ¿Cómo fue la última parte? ¿Empieza con qué? que veo que es una lista por los paréntesis corchete. No, pero no pregunto. Para mí el paréntesis es redondo. Entre paréntesis, redondo. Bueno, los corchetes. Ah, Creo que el página no se técnico de eso. ¿qué cosa? Corchete. Corchete, po. Corchete nomás. Ya. Corchete, po. Sí, efectivamente es por eso, pues. Es porque parte con corchetes. Acuérdense que las listas están entre corchetes y los diccionarios están entre Ya. Nos vemos. llaves, pues. Entonces la pregunta es, cuando yo lo imprimo, cuando yo hago esto, adivinen para qué es. Imprimir. Para saber qué es lo que tiene, pues. Entonces, si parte con corchetes, ¿qué significa? Una lista. Una ¿Qué es una lista. lista? Si partiese con llaves, ¿qué sería?
un diccionario. Ya, ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante saber esto? Si parte con corchete o parte con llaves. Excelente, muy bien. Porque las listas y los diccionarios no se iteran de la misma manera. Sí, po. Una lista trabaja con índice. Un diccionario trabaja con clave y valor. Pero ¿para qué les voy a comentar eso? Porque en la introducción a la programación ustedes en la última materia quedaron peritos con eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Con tuplas, diccionario y lista. Entonces no creo que sea necesario tener que estar explicando eso. Bien, ¿estamos, no? Ya, entonces como ahora yo sé esto, ¿ya? Esto lo puedo dejar acá como comentario. ¿Ya? Recuerden que todo esto que va acá un poco para poder ir sabiendo de qué se trata. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo dejo por comentario? Porque más rato van a cachar que tengo una cantidad de datos que ir trabajando y que me puede generar algún... No conflicto, pero ¿cómo se llama? No, ¿saben qué? Lo voy a dejar porque voy a hacer algo ahora. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacemos como paso número 6 es iterar la lista o el diccionario. Diccionario. ¿No es cierto? Entonces, para iterar una lista, yo digo for cliente in clientes y voy a imprimir a cliente. Pongan atención. Miren lo que va a pasar acá. Cáchense esta. Me respondió, esto es clientes, ¿no es cierto? Y cuando yo itero una lista, digo, de la lista cliente, toma la primera posición y guárdame el contenido en cliente. Y luego, muéstrame lo que tiene. Miren lo que hizo. Buscó eso de toda la lista, la sacó y miren lo que hizo. ¿Qué hizo? Me la mostró, ¿no es cierto? Después tomó la segunda. ¿Y qué es lo que hizo? La mostró. ¿Cacharon o no? Entonces ahora estoy iterando la lista. Estoy sacando cada uno de los elementos de la lista y lo estoy mostrando. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cliente es una lista o es un diccionario? Cliente es un diccionario. Cliente es un diccionario. ¿Cómo saben que es un diccionario? Por la llave. Listo, eso es todo. ¿Se entendió o no? Entonces, ojo con esto. El hecho de iterar, de recorrer y todo el cuento es para poder ir viendo cuál es el tipo de datos que tengo. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo con un diccionario, yo sé que para poder mostrar el valor de un diccionario, lo tengo que hacer accediendo a la clave. Si yo accedo a la clave, obtengo el valor. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a dejar eso, que es iterar una lista, ¿ya? Y voy a colocar acá. Iterar una lista y acceder al valor de cada diccionario, que es exactamente igual al de arriba, por cliente, y clientes. Pero miren lo que voy a hacer acá. Print, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí cliente, número, llaves, punto format. Ya, eso voy a hacer. De ahí voy a terminar de colocar eso. ¿Ya? Miren lo que voy a hacer. Voy a imprimir, en este caso, el user ID. ¿Sí? Ya. Punto. For. Cliente, ¿qué es lo que tiene cliente? Cliente tiene todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo quiero, para acceder al valor del diccionario,
lo hago por medio de la clave. Entonces, cliente es, en este caso, el que contiene un objeto de tipo diccionario, ¿no es cierto? Y le voy a decir que acceda ¿a quién? Al user ID. De esa forma, yo estoy diciéndole que acceda a la clave para que me muestre su valor. ¿Sí? Esto lo voy a copiar, lo voy a pegar, y así como lo hicimos con el user ID, lo vamos a hacer con el ID, lo vamos a hacer con el título, y con el completador. Entonces, accede al cliente subuser ID, a cliente ID, a cliente título y a cliente complete. ¿Sí? Miren, pongan atención acá. Si yo corro esto, obviamente me tiene un problema. Me falta acá. El cliente ID, si ustedes se dan cuenta, el user ID se repite muchas veces, ¿no es cierto? Pero el ID es único. El ID no se repite. Entonces miren lo que podemos hacer acá. Donde dice cliente número, decirle que me muestre lo que está en cliente sub ID. Ahora sí. Mira, corremos esto y observen esta parte. Así era como me está imprimiendo el primer ciclo for, ese. Ese ciclo for lo que hace es solamente mostrarme los datos así, ¿no es cierto? Sí. Ya, eso significaría que tendrían un 1 en la prueba. ¿Sí? Porque la forma correcta de imprimir, ¿cuál sería? Esa. ¿Cacharon o no? ¿Se dan cuenta que ahora yo saqué la estructura y la armé de forma correcta? Ya. Y esto se hace gracias al segundo ciclo for, donde yo lo que hago es iterar la lista, pero cuando imprima el valor del diccionario, lo voy a imprimir en ese formato. ¿Ven? ¿Sí eso es la prueba? ¿Sí? ¿Eso? Ya, pero como está muy fácil, hagámosla como en chantería. Tengo miedo. ¿Entendió? Tengo miedo. ¿Sí? Ya. Si le sacan todos los comentarios, ¿no? Con suerte son 10 líneas. De hecho. Por lo tanto, esto de verdad en la prueba es, ¿funciona o no funciona? No me, es que no hizo el response. No, chao. ¿Funciona o no funciona? Es que me equivoqué en una letra. No me interesa. ¿Funciona o no funciona? Así de simple. Así de bélico. Bueno, igual que la de ahora. Hoy día estamos a 30 de noviembre. Sí, sí. Oye, se nos viene el 18 encima entonces. ¿Cómo? El 18. Sí, 18 de septiembre. Línea número 15.
Si coloco el número 50, cáchense. ¿Qué me muestra? Está en 50, ¿sí o no? Pero si en la URL coloco un valor que no existe, me muestra eso. ¿Estamos o no? Ya, ¿qué es lo que quiero que hagan ahora? Hagan la búsqueda de un cliente y muéstrenme los datos de ese cliente. ¿Se entendió? Profe, ¿podría mostrarlo de nuevo, por favor, lo que enseñó antes? Poner algún número ahí arriba. Arriba, en la URL. Al final, Ok. después de todo, si el slash, poner el número que estoy buscando. Ok. Ahora cuando ponen atención. Porque estaba escribiendo acá. Ah, cuando uno dice pongan atención es para que pongan atención. Ya, ¿estamos no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, dele, jueguen. 5 minutos, igual a esto. 4. Importamos que es un
¿Y tú? ¿Cómo necesitas? ¿Qué puedo quitar el plan? Que ponía una pregunta de buscar, ingresa la ID a verificar, Sí. y dentro del for ponía un if donde el cliente ID. Como cuando te dice la cosa del cliente, el número del Sí, cliente, estaba haciendo algo así. y ponía la respuesta que tiene. Todo Ahí te eso, damos sí. esos datos. Me faltó hacer la pregunta fuera del. Pues, estaba haciendo lo mismo. No sé, la pregunta es, Es más que yo. yo veo que se hace antes. Ahora pongo aquí 57. Claro. Ingreso de ID del cliente verificar, pongo 57, aquí me gusta lo mismo. Creo que por ahí. No, eso no, ese comentario es lo que había antes. Ah, y Lucy. Pero copié esto y listo. Sí, va. Y veo. No, más que ID solamente es el ID del cliente, el diccionario que está dentro, estoy buscando. Además si lo ponen así de cliente, bueno, tiene que ser cliente ID. Acá cliente, como esa variable. Porque si imprimimos, correr el main que hicimos antes. Porque si te das cuenta, aquí cuando imprimes los diccionarios con ese primero, Sí, sí. te muestra los diccionarios. Ya. User ID es la primera variable que tiene como dato 1. Segunda es ID. Ahí en este le ha dado un dato 7. Después el título. Cuanto las cosas y después el completo, si es el verdadero caso. Con este cliente, entre paréntesis, ID como comentario, está buscando ese segundo. Sí. Ahí no tenía la variable cliente, porque no estaría buscando nada. Estaría buscando ese ID, ese paréntesis ID, pero ¿en dónde? ¿Dónde lo está buscando? Me enredé. Está raro. Pero, muéstrame Pero el. intenta hacerlo como lo está diciendo y le va a fallar. Tiene que ser de esta misma forma. Entonces acá tendría que poner. Y no, pues sí. Que de hecho, ahí no es necesario tener el número del cliente. Porque estoy buscando de por sí el cliente de antes. Déjame ver un segundo. Necesitas esa variable. Ya te entendí. Yo por eso no me cuadraba. Yo pensé que me decías ponerlo acá adentro. Y yo decía No, aquí. no, te estaba diciendo de falta de esa afuera. Sí, ahora sí, yo por eso te decía no me cuadraba lo que me decía ahí. Tampoco me funciona. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo corriste? Ah, te faltó ese, de esa misma forma. Lo que tenía. De esa misma forma, sí.
No sé por qué lo borré si está bien. ¿Viste? Y esto de acá me suena otro, no sé por qué. No, sí, eso no. Como 15. Acá. Y cliente de. Cliente. No, mira. Clientes. Cliente tanto. Línea de. Vamos a ir al main. Voy a tomar solamente esta parte, miren. Eso. Todo esto lo que está acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar, pero voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, antes de crear la URL, este pasaría a ser el paso número 4. En el paso número 3 voy a solicitar el ID a buscar. Entonces, ID a buscar va a ser igual a un entero con un input que diga ingrese ID del cliente a buscar. ¿Sí? Y aquí está la gracia, pues miren, el número 4, cuando se crea la URL, yo le digo, oye, puedes ir a esta URL, pero agrega lo que están pidiéndome buscar. Era más fácil. ¿Cacharon o no? Era mucho más fácil de que él, como le dice. ¿Por qué? ¿Por qué no lo subimos así? Ahí. ¿Estamos, no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí puedo tener la URL, aquí tengo el text URL, en vez de clientes, ¿qué sería? Solo cliente, ¿no es cierto? Sí. Voy a poner acá un print del cliente para que vean qué es lo que sucede acá. Botón derecho, corro la aplicación y miren, ID a buscar, por ejemplo, el 2. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense, solo me trae el número 2. ¿Cacharon o no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si al profe se le ocurre colocar el 500? Responde 404, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo no encontré. Y porque no existe. ¿Ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Si el booleano de cliente es true, entonces quiero que me muestre adivina. Quiero que me muestre eso, ¿sí? Caso contrario, voy a mandar un mensaje que diga que el ID buscado está, pues no existe. ID buscado no existe. Carita triste, que es lo más importante de todo. Botón derecho, ejecutamos. Miren lo que pasa acá. Número 250. Miren, me dice ID buscado no existe. Es decir, se ejecutó esto de acá. Lo que estoy pidiendo acá es que se haga una evaluación booleana. ¿Qué significa una evaluación booleana? Que va a evaluar si su resultado es true o es false. Entonces me está diciendo, si cliente viene cargado, es true. Si cliente viene vacío, es false, ¿no es cierto? ¿Cómo viene cliente? Por lo tanto sería, ¿y qué es lo que hace? Me ejecuta esto de acá. Pero si yo le coloco un valor que exista, entonces, ¿cómo viene? Viene
cargado, ¿no es cierto? Y como viene cargado, pasa a ser true. Y al hacer true, ¿qué es lo que hace? Me muestra la información. Ahí está. Tarán, tan. Oiga, profe, yo hice un ciclo for, me traje a todos los compadres igual nomás, a todos, igual que el de recién, y después puse if cliente sub corchete ID igual al ID buscado. También es válido. Sí, el único problema de eso es que si tengo 2 millones de datos y el dato que estáis buscando es el número 2 millones, vaya a ser 2 millones de consultas, ¿cachai, no? En cambio aquí lo único que le estoy diciendo, oye, si existe, tráelo, si no existe, nada que hacer. ¿Cacharon o no? Esa es la diferencia. Que yo acá no estoy iterando lo que traje, sino que estoy preguntando directamente, oye, estoy buscando tal valor. ¿Se entendió? Dale, María. Dale, María. Primero, tiene uno que se llama post, ese que está ahí, control C. Si lo miramos, es igual que el anterior. ¿Cacharon o no? User ID, título, body. ¿Cacharon o no? ¿Ya? Pero, como esto lo están encontrando muy fácil, les voy a dejar el siguiente. Cáchense. Este es bien entretenido. ¿Cómo parte esto? ¿Con un diccionario o una lista? Un diccionario. Parte con un diccionario, ¿no es cierto? Sí. Pero después nos damos cuenta, los diccionarios tienen clave, valor, clave, valor. Y después nos damos cuenta que una clave tiene como valor, ¿qué cosa? No, listo. Una lista, ¿no es cierto? Y dentro de esa lista existe un donde voy a tener clave, valor, y después nuevamente aparece una clave que va a contener una lista. ¿Estamos, no? Ya. Aquí les voy a pasar el dato de lo siguiente. Miren, voy a colocar acá, nuevo, Python file, uso de type. Miren, voy a usar este, control C, control V. Ya, aquí voy a limpiar, porque en realidad ya esto no es necesario que lo tenga, y se van a dar cuenta. Cáchense, miren. Ya, miren, botón derecho, ejecutar y tarán. Tarán, ¿por qué tarán? Ah, tarán, por eso tarán. Botón derecho y tarán, ahí está, ¿sí? Ya, miren, según ustedes, esto que está acá, ¿es una lista o un diccionario? Una lista. Pero no lo sé. Si yo no lo sé, miren lo que voy a hacer. Voy a preguntar si... Ah, profe, pero esto ya lo sabemos porque lo vimos en introducción a la programación, así que no se preocupe. Pero igual se los voy a comentar. Si el type de cliente... en este caso debiese ser clientes, para que después entiendan la iteración. Si el type de clientes is list, entonces le voy a decir que imprima cliente es una lista. ¿Sí? Ya, aquí os pongo esto. El if, si el type de clientes is dict, entonces quiere decir que clientes es un diccionario. Miren, cáchense esta. Miren.
Clientes, ¿es una lista o un diccionario? Una lista, y ahí me está diciendo que es una lista, ¿no es cierto? Pero cuando yo hago el for cliente y clientes, ¿no es cierto? Hay un detalle importante. Porque si yo imprimo a cliente, ahora cliente lo que hace es técnicamente ser un diccionario, ¿no es cierto? Ya, pero como tampoco lo sé, entonces, ¿qué hago? Pregunto si el type de cliente, no de clientes, de cliente es una lista. Si es así, imprima cliente es una lista. ¿Sí? El if, si el type de cliente is dict, entonces print cliente es un diccionario. ¿Sí? Ya, cáchense lo que va a pasar ahora, miren. Acá arriba. Clientes es una lista. Sí, está bien, ¿no es cierto? Sí. Pero después fíjense qué pasa cuando ya empieza a iterar. ¿Cacharon o no? Entonces dice que cliente es un diccionario. El manejo del type es la solución al tema de superhéroes. ¿Qué superhéroes? Este que está acá. ¿Por qué? Porque según lo que vaya sucediendo, yo tengo que ver la forma como imprimo. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero iterar un diccionario, ¿no es cierto? El diccionario, ¿cómo se itera? Se itera haciendo un ciclo for de clave, coma valor de, en este caso sería cliente punto ítems. ¿Por qué? Porque cliente es un diccionario, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, pues, y el diccionario, ¿qué es lo que tiene? Una clave y un valor. ¿Cacharon o no? Ya, esa es la diferencia. Por eso tienen que tener cuidado con la forma en cómo trabajan con los diccionarios, a diferencia de la iteración de una lista. ¿Sí? Ya, maravilloso. Profe, tuve un error con el ejemplo anterior que estaba haciendo y no encuentro dónde me estoy equivocando. ¿Y ahí? ¿Me podría ayudar? Por favor. ¿Por qué no me dejan tranquilo? Díganme. Oh, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Profe. ¿Qué pasó? Le pregunté por WhatsApp. Posiblemente está muy ¿Cuál es tu encima, problema? pero no sé por qué me está dando Ah, pero si mira lo que dice tu error, pum. en la línea 24. No, lee más abajo. Dice list índice. Dice que el índice de la lista puede estar como definido como un integer o un slice, no como un string. Ya, en la línea 24, el problema que estás teniendo es que. No sé. Mírame arriba, a ver. Esto un punto. Ya ahí te pide eso, te pide ingresar No un tiene valor lo. y ahí te dice dónde vas a guardar ese valor o dónde lo vas a mandar. Le falta los. Entonces, si yo pruebo esto, le digo 12 y doy enter, te carga completo. ¿Por qué te carga completo? Porque aquí le estoy diciendo eso, que lo cargue completo. ¿Cachai, no? Ahí vais cachando el tiro los errores. Entonces, ahí te faltan las llaves. Corremos 45
Bueno, qué guay. Hay que responder. No, ¿Fue una pregunta o...? No, era Ah, ya. Te lo sentí como una pregunta. Si hay que responder, dígame no. Vámonos alzada, así levanto las manos. Yo te dije antes que si que algo te falla y no está ahí, mira arriba de tu código. Porque me decía la línea 24, yo la línea ¿Qué pasó? 24, ¿qué, Pero culiao? yo te dije, Tu madre. devuélvete. Si es que encontré algo que Ay, no. qué rabia. Bueno, ya. Voy a escribir eso. No estoy. Bien. ¿Cómo se llama? Uso de red. Mira,